experiencia. Él es ingeniero industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde también realizó un MBA. Él ocupa el cargo de gerente de producción y planta de la compañía industrial y comercial Hermanos Vicente SRL, famosa desde el año 1995. Su presencia ha destacado en los directorios de Cainco, Fundasol, Campi, Fundasol y Valencia Citrus. Ingeniero José Antonio, gracias por su presencia en este importante evento. Bienvenido, la audiencia es suya. Gracias, muy amable. Primero quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Bolivia, a los colegios de ingenieros industriales, por darme la oportunidad de poder participar en este congreso y dar una pequeña charla que en sí, mi charla, mi tema es de lo que yo he estado trabajando durante todo mi quehacer profesional. Como dijo la señorita, yo tengo ya bastante tiempo en la industria, en la agroindustria. La presentación va a estar definida en 3 aspectos. Vamos a hablar desde el punto de vista macro de la parte agroindustrial. Después vamos a entrar al tema del sector molinero de trigo. Y por último vamos a terminar en el tema de lo que nosotros como empresa hemos estado realizando en los últimos tiempos. Primero, antes de empezar mi presentación, quería hacerle un comentario, compartirles algo. ¿Cómo yo me decido ser ingeniero industrial? ¿Cómo decido yo por la carrera de ingeniería industrial? Más o menos cuando tenía unos 16 años, tuve la oportunidad de ir a un viaje a Cochabamba a visitar a unos amigos de mis padres, donde sus hijos estaban haciendo un emprendimiento, una panadería. Entonces, yo los escuchaba todos los conceptos de lo que es control, eficiencia y demás, cómo mejorar los procesos, y me gustó. Yo siempre tenía la idea quería ser administrador de empresas, porque claro, yo vengo de una empresa familiar que mis padres y mis tíos fundaron. Entonces yo tenía que ver qué es lo que tenía que hacer para aportar al negocio familiar. Entonces, empecé a ver los conceptos que estos jóvenes manejaban, que ahora ya son mayores, mucho mayores que yo, y me gustó. Y dije, ¿yo qué puedo aportar al negocio familiar? Ser ingeniero industrial. Porque el ser ingeniero industrial a mí me permitía ser la bisagra entre lo que era el proceso de lo que nosotros hacíamos en la empresa y lo que se hacía en la oficina. Entonces, esa fue la decisión, por eso me dediqué a ingeniería industrial. Obviamente, en estos tiempos, yo he tenido que ir aprendiendo procesos que no aprendía en la universidad, que es el tema de cómo moler trigo, cómo producir fideos y demás. Eso no te enseñan, entonces en el tiempo lo vas aprendiendo, y bueno, eso es lo que yo he estado dedicado durante 26 años. Para comenzar, vamos a ir definiendo, creo que es por acá. Quería definirles lo que es el sector agroindustrial. Se entiende como el sector que procesa, agrega valor a la producción agropecuaria después de que esta salga del campo. Creo que eso está bien claro, todos lo entendemos. Personalmente pienso que el sector agroindustrial es un sector que tiene mucho futuro en Bolivia, en Santa Cruz, en Bolivia y en la región. Creo y estoy convencido que la agroindustria es el futuro. Nosotros los países como Bolivia, nuestro departamento, no tenemos mucho acceso a tecnología porque la tecnología es cara, pero sí tenemos acceso a poder alimentar buena parte del mundo. Yo creo que Latinoamérica, ese es el objetivo, y creo que Santa Cruz desde el año 1970 ha ido
haciendo un proceso de creación y de desarrollo de la agroindustria. Bien. Aquí les quería dar más o menos un pantallazo. La agroindustria en Bolivia provee el 82% de los alimentos en Bolivia. Eso es algo que uno no lo sabe, y cuando lo empiezas a estudiar dices, oye, eso es un sector muy importante, en el cual todos los alimentos que nosotros comemos, desde carne, desde aceites, azúcar, arroz y demás, lo produce la agroindustria. El saldo lo producen productores chiquitos que se dedican a producir en sus estancias y demás, pero el 82% es producido por la agroindustria. Entonces, somos un sector importante. Por lo tanto, este sector ha ido creciendo a medida de que pues, la ciudad Santa Cruz se ha ido desarrollando. La producción agrícola en el año 2020 alcanzó 20 millones, casi 21 millones de toneladas. Eso está incluido entre cárnicos, aceites, azúcar, maíz, sorgo y demás. Es decir, si nosotros vemos las estadísticas de los últimos 20 años, por lo menos hemos crecido desde 4 millones hasta 20. Es decir, que hemos ido produciendo 16 millones. Y eso es lo importante. Por eso digo que el futuro en Santa Cruz, en nuestra región, en Bolivia, es la agroindustria. Esto es el futuro. ¿Por qué? Porque la economía en Bolivia siempre ha estado ligada a la extracción, es decir, minerales, el tema de hidrocarburos, y eso llega un momento que se acaba. Pero esto no, esto es renovable. Entonces, esto es lo que nosotros va a ser el futuro. Y nosotros venimos trabajando durante la empresa donde yo trabajo, que es una empresa familiar, tenemos más de 35 años en el cual nos estamos desarrollando e invirtiendo en el tema de la agroindustria. Otro concepto de la agricultura en Bolivia se concentra en 72 productos. Eso es una parte en la cual puedes decir, los frutales tenemos 23, de los más importantes la mandarina, el plátano, la naranja. Las hortalizas en el sector del tipo de producto que es la hortaliza son 19, que son los más importantes el frijol, la haba, la arveja. Los cereales donde nosotros estamos son 9, de los más importantes es el maíz, el sorgo, el arroz, el trigo. En los oleaginosas industriales son 8 productos, los más importantes soya, caña de azúcar, girasol. El tubérculos y raíces son 7, que los más importantes son la papa, la yuca, la oca. Los estimulantes son 3, cacao, café, té. Y los forrajes, que son cebada, alfalfa y avena, que son los más importantes. Entonces, si ustedes se ponen a ver en este cuadrito, buena parte de lo que se produce en Bolivia se produce aquí en Santa Cruz. Entonces, eso es la importancia que nosotros como región tenemos, como departamento. Bien. Ahora bien, la participación de la agroindustria en el PIB nacional más o menos está reflejada en este cuadro. El cuadro que está de color azul es la agroindustria, en el cual está incluida la parte cárnica y láctea, que más o menos en promedio está alrededor del 10%. El tema de la agroindustria, que ya no está metida la parte cárnica y lácteos, estamos alrededor del 5.8%, esa es la participación del PIB. Si ustedes se ponen a analizar en el transcurso de tiempos atrás, estamos hablando de los 70, yo creo que la parte agroindustrial era muy poca su participación dentro del Producto Interno Bruto de Bolivia. Hoy cada vez se va reflejando más, se está reflejando su participación. Por eso digo que seguimos siendo un sector atractivo, un sector que nos puede, que es el futuro. Ustedes se ponen a ver las industrias que hay en Santa Cruz, la mayoría, las grandes industrias que hay en mayoría, exceptuando de la parte de hidrocarburos, son de la parte agroindustrial y lo están fortaleciendo. Bien,
Ahora vamos a entrar, eso fue un pantallazo de lo que yo les quise dar sobre cómo es la situación agroindustrial en Bolivia. Ahora vamos a entrar al sector triguero y derivados, donde yo me dedico hace 25 años como gerente de planta. La situación actual. El consumo de trigo en Bolivia es de 720.000 toneladas al año. Ese es el consumo para lo que nosotros consumimos en Bolivia, de los cuales la distribución son el 70% se dedica a panificación, el 20% se va a fideo y el 10% a galletas y sus derivados. No voy a entrar en temas técnicos porque si no tendría que hacer otra charla y creo que Mauricio me echaría de acá porque es larguísimo, pero yo lo que quiero decirles, cada tipo de harina tiene una característica diferente, en el cual, de acuerdo a donde vaya a ser destinada, nosotros establecemos diferentes tipos de harinas para que haya un mejor rendimiento. Por ejemplo, si tú vas a producir una harina de panificación, tú no necesitas digamos, lo que necesitas más bien es que la proteína, el gluten, que es el que ayuda a hacer la formación del pan, sea lo más alto posible. En cambio, si tú vas a meter una harina galletera, necesitas que sea una harina no de buen color porque eso le entran saborizantes, colorantes, una de chocolates o de vainilla, y que sean harinas que no tengan buena proteína. Entonces, depende de dónde vayas, se deriva la producción y el tipo de harina. Entonces, así está definido la distribución de lo que es el trigo en Bolivia. La producción de Bolivia solamente alcanza a 220.000 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que no llegamos ni al 50% de lo que nosotros tratamos de consumir, o no tratamos de lo que nosotros consumimos. El 80% lo produce Santa Cruz, Cochabamba y Sucre el 20%. Cuando Bolivia nace como república en la época de la colonia, el granero de Bolivia era Cochabamba. Es donde se producía la mayor cantidad de trigo. Hoy, el mayor productor de trigo en Bolivia es Santa Cruz. Y acá hay algo que les quiero comentar. El trigo es un producto, una siembra de climas templados. Por eso en Cochabamba se daba muy bien. Sucre, Cochabamba se daba muy bien. En Santa Cruz el clima es tropical. Entonces, lo que se ha ido desarrollando son variedades de trigo en el cual se ha ido adicionándose a este tipo de clima. Entonces, todas las variedades de trigo, las semillas, se han ido ajustando al tipo de suelo y al tipo de clima que nosotros tenemos. Y normalmente se siembra el trigo en el mes de marzo, abril, y se cosecha en el mes de agosto y septiembre, que es donde empieza toda la parte del invierno en Bolivia. Ahora bien, ¿por qué no somos una producción, no tenemos la cantidad de trigo suficiente en Bolivia para nuestro autoconsumo? Pues bien, primero porque existe políticas en el cual no apoyan al incremento de la siembra. Y por otro lado, les puedo comentar de que el promedio por tonelada por hectárea en el cual en Bolivia más o menos se cosecha está alrededor de 1.8 toneladas en promedio por hectárea, perdón. En cambio, por ejemplo, los países de alrededor, como Argentina, están en 3 toneladas por hectárea. Entonces, nosotros tenemos que ser eficientes en el tema de la siembra. Entonces, como ustedes verán, para que nosotros podamos hacer harinas, fideos y galletas, tenemos todo un proceso hacia atrás, que hay mucho trabajo hacia atrás. Porque uno normalmente cuando hace la torta, hace el pan o hace el fideo, pues no se da cuenta, pero hay mucho proceso que viene acá, desde sembrar, mantener la siembra, en el momento de la molienda y demás, para poder tener un buen rendimiento en el producto que tú estás esperando hacer.
la situación actual de nuestra empresa como tal o como sector, vamos a decirlo así, podemos decir que los niveles de facturación han disminuido entre un 10 y un 15%. Eso es debido, obviamente, tenemos pandemia, tenemos contrabando, tenemos tipos de cambio y demás. Es decir, esto es lo que nos estamos, en los últimos años, es lo que nosotros nos está afectando como sector. Está el incremento del contrabando. Eso creo que todo el mundo ya lo sabe. Siempre hay políticas, hay noticias, hay informaciones de que está entrando más contrabando, estamos sintiendo que existe más contrabando en nuestro rubro y por lo tanto nos está afectando a nuestra facturación. Otro es la disminución del consumo por la crisis económica de la pandemia. Obviamente, como ustedes saben, en los últimos tiempos, el tema de la también nos ha ido afectando al bolsillo. Entonces, el que consumía 10 panes, hoy te están consumiendo 6 o 7 panes. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido mucha gente que ha habido reestructuraciones, se ha quedado sin trabajo y demás, y por lo tanto, pues, hay la crisis económica. ¿Cómo estimamos que nuestro sector llega a los niveles que antes estábamos? Estamos pensando que en el 2023 recién vamos a entrar a una senda de facturación como la que venimos haciendo antes de la pandemia. Entonces, son 2 años, por lo menos 2 a 3 años en el cual nosotros nos vamos a tener la recuperación para llegar a esos niveles que nosotros estábamos acostumbrados a facturar como sector. Ahora bien, situación actual, que nosotros vemos también dentro del sector de la molinería. Los problemas observados en el sector, uno son la falta de una política clara y sostenible a largo plazo para incrementar la producción del trigo para satisfacer las demandas. Eso está claro, no hay una política de Estado en el cual nos permita incrementar. Muchas de las iniciativas que se hacen son privadas, son de las mismas empresas privadas en el cual te permiten comprar mejor el trigo, darles semillas y todo ese tipo de cosas. Son cuestiones privadas, a pesar de que el gobierno debería incentivar y tener un plan a largo plazo. No existe para eso. Otro de los problemas que también tenemos es que la competencia desleal por parte de empresas estatales. Hoy en día, como ustedes saben, el gobierno tiene sus empresas en el cual ingresa también al sector agroindustrial. Por ejemplo, en nuestro sector, ellos compran trigo más caro y lo venden el producto más barato. Están subsidiando. Y eso obviamente sabemos que eso no es sostenible en el tiempo. Eso es algo que no va a sostener esta situación. Por lo tanto, eso hace que sea una competencia desleal en el sector. Entonces, yo creo que el gobierno, en vez de pensar que a través de meterse a intervenir el mercado, de ser un competidor más para incentivar la producción triguera, debería de incentivar, por otro lado, en el tema de tecnologías para rendimientos mejores por hectárea, semillas, fomentar el tema de financiamiento a productores pequeños, grandes, en el tema de lo que es el trigo. Ustedes saben que, como yo les mostré, el 80%, es decir, más del 80% de lo que nosotros requerimos lo tenemos que importar de afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro alimento depende de un tercer país y eso no es viable. Yo me acuerdo hace unos 15 años atrás, por ejemplo, Argentina es el mayor proveedor de trigo y de harina a Bolivia. Nosotros consumimos mucho de Argentina.
Entonces yo me acuerdo hace 15 años atrás, Argentina decidió cerrar sus fronteras y no exportar porque estaban teniendo muy poco trigo y por lo tanto tenían que alimentar su mercado interno. Y nos dejaron sin trigo. Y nosotros como empresa tuvimos que salir a buscar en todas partes del mundo, comprar trigo para satisfacer la demanda de lo que requeríamos nosotros. Y tuvimos que comprar trigo desde Ucrania. Imagínense lo que es toda una logística de traer desde Ucrania hasta Bolivia, que somos un país mediterráneo, traer trigo para poder alimentar es decir, al molino, a la fábrica de fideos, panificación y demás. Entonces, esa situación es lo que siento que no lo están viendo. Es decir, si nosotros nuestro consumo depende de un tercer país, a la larga no somos sostenibles, no nos va a ir bien. Nosotros tenemos que buscar la forma de cómo autoabastecernos. Lo hacemos en la soya, lo hacemos en el azúcar, lo hacemos en arroz, pero por ejemplo el maíz no lo hacemos. En el sorgo sí, pero eso es para alimentos, para alimentos balanceados. Entonces, creo que el gobierno, antes de poder ser un competidor más, debería incentivar, proteger, ayudar en tecnologías nuevas, semillas, políticas y demás. Otra de las cuales, que es de las problemáticas, la capacidad ociosa por la disminución de las ventas. Eso lo vimos. Es decir, hoy en día nosotros estamos teniendo menos facturación, por lo tanto, obviamente, la capacidad ociosa de las máquinas, pues se ve reflejado en los números. Entonces, y eso debido, pues, obviamente, al contrabando, al tipo de cambio. Ustedes saben que hoy actualmente en Argentina, en los países de alrededor, en Argentina el precio oficial del dólar lo tienen a 98 y el blue o el paralelo a 200 pesos. Es decir, hay mucha diferencia y eso es lo que también nos está matando. Es decir, nos está obligando, es decir, nos está afectando en nuestras ventas al sector. Lo que es la canibalización de los precios. Nosotros, obviamente, ustedes se pueden ver, no solamente en nuestro rubro, cerveza más barata está entrando, cerveza, aceites. El otro día yo hablaba con un amigo del sector aceitero y me decía, ¿cómo es posible que nosotros cómo podemos competir que nuestro aceite, el litro, la botella de aceite cueste 10 bolivianos y el argentino o el brasileño entra a 6 bolivianos? Es decir, nosotros con esa política estamos importando materia prima extranjera, estamos importando mano de obra extranjera, estamos importando bolsas extranjeras o botellas extranjeras. No estamos agregando valor, estamos transfiriendo valor nada más. Y lo estamos pagando todos en este país. Todos lo estamos pagando. Es decir, todo lo que nosotros no produzcamos, lo vamos a tener que pagar afuera y obviamente va a llegar un momento que eso, como no es sostenible en el tiempo, pues va a llegar un momento en que después nos va a costar mucho más caro de lo que estamos haciendo. El incremento de los insumos por la crisis de la pandemia. Y eso creo que todo el mundo, no sé si todo el mundo, los antecesores conferencistas han hablado, pero la pandemia nos ha traído a nosotros un incremento. No hay, por ejemplo, forma de conseguir contenedores o los contenedores para poder importar insumos es mucho más caro. Estamos hablando que un contenedor normalmente de 40 pies te costaba $4,000, $5,000, hoy te llega a costar $12,000. Es decir, ese es el incremento y lo estamos pagando. Ese es el resultado de la pandemia. Entonces, cada vez el producto en Bolivia se está encareciendo. Nosotros nos volvemos más caros porque importamos muchas cosas que podríamos producirlas. Eso es en el tema del sector. Ahora bien, ahora yo voy a hablar de la empresa en la cual yo trabajo. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para enfrentar la crisis económica, pandemia, contrabando?
hemos tenido que tomar ciertas medidas. Yo les estoy hablando de algo que es real, algo que se vive al día, todos los días en la industria. Eso es lo que nosotros hacemos, tratar de hacer estrategias para ver cómo podemos ser competitivos y poder facturar más y llegar con mejor precio, con mejor producto al consumidor. Primero lo que nosotros hicimos fue un plan de contingencia para frenar la emergencia sanitaria. Les voy a comentar, nosotros en el año pasado, en el mes de junio y julio, tuvimos 400 casos positivos de COVID en la planta. Alrededor de 400 casos. Se estableció un comité COVID, se hicieron protocolos de bioseguridad, se establecieron medidas de reducción de distanciamiento social, se hicieron pruebas, hicimos más de 2.000 pruebas para ir detectando quiénes eran portadores de COVID. Eso con el objetivo de ir cazando posibles infectados y que no nos infectara a toda la operación y es decir, nos hubiera tenido la necesidad de parar la operación. Y siempre el directorio lo tuvo bien claro. No se para, vamos a trabajar de tal manera de no parar la operación. Porque veíamos que con 400 personas infectadas que teníamos que mandar afuera del trabajo, pues, ¿quién manejaba las máquinas? Gracias a Dios, no tuvimos ninguna persona comprometida, digamos, que haya fallecido. Nosotros podemos decir que el protocolo establecido valió la pena, se invirtió mucho, pero el propósito de velar por la salud de nuestro personal y evitar que la empresa pare por esta situación, establecimos esta estrategia y funcionó. Otro fue la reestructuración de personal. Obviamente, como ustedes saben, el tema de la pandemia nos obligó a ser más efectivos en las operaciones del día a día. Y lamentablemente, pues tuvimos que ir viendo, esta persona sirve, esta no sirve, buscamos la forma de mejorar los procesos. Y tuvimos que hacer una reestructuración de personal a nivel de toda la empresa, de todos los funcionarios, y el cual las crisis a veces nos hacen ver necesidades que antes no las teníamos y cómo las podemos mejorar. Hemos tenido que hacer malabares para que la operación, para que la gente no se enferme, para que nuestros productos estén en el mercado todos los días. Nunca paramos de trabajar, todos los días. Si ustedes, yo creo que varios de ustedes han tenido que consumir harina y hacer tortas en su casa. Yo aprendí a cocinar en la pandemia. A mí el arroz se me quemaba. Y tuve que aprender a cocinar porque pues no podíamos salir, teníamos que hacer salir horarios restringidos y demás. Entonces, por lo tanto, se tuvo que hacer una reestructuración de la organización. Otra de las cosas fue el control de procesos y control de gastos. Empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos gastando además? Empezamos a controlar horarios, horas extras, jornales. Empezamos a que la gente, los mismos jefes operarios, los operarios y jefes de departamento o jefes de área, también se empiecen a involucrar en qué podían ahorrar en su sector de trabajo. ¿Qué cosas podrían hacer para ahorrar? Entonces, esa dinámica creo que nos ha permitido también a que la gente se empiece a involucrar, y no la mire de palco, sino también se involucre y se empiece a tomar su área de tal manera de que él la gestione y busque formas de cómo podemos ahorrar. Y empezamos a establecer objetivos. Por ejemplo, el embolsado de paquetes de 1 kilo, tenemos que reducir un 5%, un 10% de desperdicio de bolsas. Entonces, el mismo jefe de área se encargaba de establecer el objetivo y el mismo jefe de área gestionaba para llegar a cumplir el objetivo. Entonces, lo estábamos involucrando. Eso nos ha servido bastante.
¿Qué estamos haciendo actualmente como empresa? Esto es real, nosotros somos, yo siempre digo, nosotros somos una empresa nacional con una realidad nacional. La empresa Hermanos Vicente, que hace la marca famosa, es 100% nacional. Entonces, nuestra realidad es nacional, nosotros no somos multinacionales. Entonces, todo lo que nosotros hacemos afecta al contorno nacional. No tenemos empresas afuera, no tenemos, todo eso es a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresa? Las medidas que hemos tomado con nuestra empresa fue diversificar. Empezamos la reorganización de la división agrícola. Nosotros como empresa también tenemos una división que es agrícola, que sembramos nuestro trigo, también sembramos, nosotros somos agricultores también que industriales, entonces sembramos nuestro trigo, sabemos cuál es la falencia, cuáles son la problemática de la parte de la agricultura, entonces estamos en esa cadena. Se creó una nueva área de servicio, establecimos nuevas áreas como una metalmecánica para dar servicio a las empresas del grupo más a empresas terciarias. Entonces, creamos, por ejemplo, un sector en el cual nosotros le damos servicio a las empresas aceiteras. Les hacemos el rayado y el rectificado de rodillos, que ellos lo requieren. Entonces nosotros, aparte que lo hacemos para nosotros, también lo hacemos para las empresas de afuera, terciarias. Eso también nos ha ayudado a tener el control a veces de procesos que nosotros teníamos que terciarizarlos y que ahora nosotros lo controlamos y mantenemos el estándar que requerimos. Una inversión en el sector de bebidas. El grupo también ingresó al sector de bebidas. No sé si ustedes conocen de la marca Santé. Ese es nosotros hacemos Santé Sports, Santé Plus, Agua Santé. Todo eso nosotros la producimos. Eso es parte de la estrategia del negocio, de también diversificarnos y meternos en el tema de la bebida, que es totalmente diferente a hacer harina y fideo, el producir bebidas. Es totalmente diferente. La inversión en el sector ganadero, también ingresamos al sector ganadero, tenemos un servicio de confinamiento. Entonces, con esto nos ha permitido también como empresa empezar a diversificar y empezar a no tener en un solo lado los huevos, digamos, ¿no? Es decir, las inversiones, sino ir diversificando para que el día de mañana podamos tener mejor rentabilidades en otros sectores. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hecho como estrategia, como empresa. Y el desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que nos notamos que durante la pandemia, no sé si se han dado cuenta, las pizzerías hay por todos lados. Mierda, es impresionante. Yo antes sabía, impresionante el tema de las pizzas. Entonces desarrollamos ahí con Rodolfo, dijimos, vamos a hacer una harina que sea exclusiva para pizza. Y bueno, salió la harina para pizza. Ahora nosotros tenemos una harina exclusivamente que hace pizzas. Después hay otro sector que cuando uno ha cocinado, ahora que he aprendido a cocinar, también queremos mantener un poco pan dietético. Entonces dijimos, bueno, hagamos harina integral. Saquemos y hagamos harina integral. Entonces empezamos a producir y empezamos a hacer harina integral porque, pues claro, la gente te empezaba a demandar. Yo creo que en la época de la pandemia, por eso digo, nos ha ayudado a dar una visión diferente de lo que nosotros normalmente hacíamos, es decir, harina para fideo y harina para pan o para galletas, pero después había otros sectores que empezaron a nacer y requerir, y entonces empezamos a hacer nuevos productos en los cuales nos vamos a nichos que normalmente no lo teníamos. Entonces, eso fue otra de las estrategias. Y bueno, yo para no cansarlos, porque yo digo, yo estaba escuchando algunos expositores, son muy técnicos, yo no soy demasiado técnico. Me acuerdo cuando yo llegué el año 1995 a trabajar a la fábrica,
pues en ese entonces no había muchas tecnologías como hay ahora. Se manejaba el fax. Nada más era fax y el internet era por teléfono, ¿no, Rodolfo? Mierda, era lento, 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 lento. Miércoles, puta, bárbaro. Entonces, decíamos, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué aplicamos de lo que nosotros hemos estudiado de ingeniería industrial? ¿Qué aplicamos en la empresa? Somos una empresa familiar. Yo soy de la segunda generación. La primera generación todavía vive. Mi tío es el gerente general. Entonces, los fundadores de la empresa todavía viven y nosotros tenemos que rendirle a los fundadores. Entonces, yo agarro y decimos, ¿qué hacemos? Lo que yo he estudiado, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, en la universidad me acuerdo que te empiezan a enseñar procesos de control estadístico, bueno, un montón de procesos, de técnicas que cuando llegas a la fábrica y te encuentras con que el maquinista lo único que sabe es firmar, pues no sabe ni leer ni escribir. Sí, señores, es así, ¿no? Esa es nuestra realidad. Entonces, agarré y dijimos, uno de los aportes que hicimos fue decir, bueno, necesitamos, vamos a hacer el proceso de tal manera de certificar ISO 9000. Nosotros somos una empresa certificada en ISO 9000 y en 45.000 ahora es, ¿no? Ahora es 45.000. Entonces, somos de las pocas empresas molineras de Bolivia que tiene certificación. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para poder gestionar esto? Y claro, pues los operarios que estaban ahí, pues no sabían leer ni escribir. Entonces, uno de los aportes que nosotros como ingeniero industrial, vamos a ponerlo así, era que la gente empiece a tomar, es decir, enseñarles. Primero les voy a comentar, primero tuvimos que enseñarles a leer y a escribir. Y para eso hicimos un plan. Eran 90 personas que tuvimos que agarrarles y meterlos a clases para que hagan bachilleres de primaria. Eso es una realidad, eso nos pasa en las industrias, nos pasa actual, es decir, esa es la realidad, porque la universidad no te dice, oiga, tenga que ponerlo el que te hace control estadístico o un diagrama de Pareto, no hay, es decir, hay que llegar a la realidad. Entonces, eso fue una de las cosas que nosotros planteamos y llegamos a cumplir el objetivo de certificar, aún así con todas esas deficiencias que teníamos como personal. Me acuerdo también, otra de las cosas que impusimos en ese momento para tratar de mejorar, en el año 1995, nosotros teníamos para tiempo de entrega, desde el momento en que el promotor o el vendedor tomaba el pedido al cliente, teníamos más o menos un promedio de 5 días para entrega del producto. ¿Saben lo que es 5 días? Hoy nos pegan, hoy nos sacan la mugre. Entonces, agarramos y dijimos, bueno, señores, ¿qué hacemos? Y nos dimos cuenta de que no había una relación entre lo que decía la planta y lo que decía comercial. La parte comercial estaba en el centro, estaba por los pozos. Entonces los vendedores estaban allá, no iban a la planta. Entonces el único que estaba en la planta en ese entonces de la familia era yo, así que siempre yo decía, yo iba nomás a la oficina central cada 15 días, que era la reunión de directorio. Entonces tenía que haber una comunicación, imagínense, no había internet, era por fax y demás. Para nomás mostrarles un detallito de las cosas simples que podemos hacer y que te pueden mejorar el proceso. Es decir, sin hablar mucho en técnicos ni tecnología, pero yo le decía, ok, nosotros tenemos que llegar a cumplir en 24 horas tenemos que entregarle el producto al cliente. Ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Me dice. Miércoles, busquemos la forma, porque claro, como no había tecnología, la oficina central estaba por un lado,
los vendedores tomaban el pedido y las notas de pedidos del producto llegaban 2 días después a la planta y nos dábamos cuenta que no había el modelo que nos pedían, miércoles, cambien el molde, vamos a poner acá, era todo de eficiencia cero, pero así se trabajaba. Entonces agarramos y dijimos, bueno, yo le decía al encargado del almacén en ese entonces, usted va a mandar todos los días un fax, porque era por fax, el inventario que teníamos en la planta, todos los días. Y ahí ustedes van a agarrar y los de ventas tienen que saber lo que tenemos para vender. Así de sencillo. Y ese fue el pequeño gran detalle para cumplir 24 horas la entrega que nos habíamos propuesto. Y eso es parte de ingeniería industrial. Algo muy simple. Mandar el fax, pasar la información y por lo tanto, antes de que llegaran los pedidos, ellos ya sabían qué es lo que teníamos para vender. Muy simple. 2 cosas matamos ahí. Dijimos, bueno, ok, 24 horas y fuimos más eficientes porque las máquinas, ustedes para las máquinas tenían que poner un molde y claro, el molde, cuanto más tiempo tengas en la máquina, es más barato. ¿Sí o no? Entonces, aquí se cambiaba cada rato porque no había una coordinación y se empezó a coordinar. Hoy podemos hablar de que tenemos todo un plan que en 2 horas hacemos toda nuestra planificación de planta para saber qué es lo que vas a vender, qué es lo que vas a producir, qué máquina vas a empezar a trabajar. Entonces, eso ya nos dio ya los medios, la tecnología y demás. Yo les estoy comentando algo que es simple y que nosotros lo hemos pasado como industria. Entonces, yo digo, un ingeniero industrial, y el otro día escuchando, no sé, hay un señor que habla sobre lo que es la psicología positiva, en el cual Víctor Cooper se llama él, es un español. Él dice, la situación es tan simple, no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de que la gente tiene que hacer las cosas diarias, las cotidianas en extraordinarias. Y eso es lo que hemos hecho. Es decir, yo digo, parte del proceso de mi ingeniería industrial era meterle a la gente que a pesar de sus limitaciones como operarios, porque no sabían leer ni escribir, el aporte era hacer cosas bien normales que hacían todos los días, pero de la forma extraordinaria. Y esa era la clave para poder normar en ISO. Somos la empresa de alimentos de molino y de fideos que tiene ISO 9000, ISO 45000. Normamos también en el tema de INNORCA, que es la calidad del producto. Tenemos ¿cómo se llama? Auditorías de Papa John's, porque somos proveedores de Papa John's. Tenemos auditorías para lo de KFC, tenemos auditoría de Fagal, bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho durante los 25, 26 años. Cosas simples, que no son cosas extraordinarias, pero que son cotidianas, que se vuelven extraordinarias. Eso es lo que ese es el mensaje que un poco quiero transmitirles, más allá de toda nuestra problemática como sector, sino decirles que los ingenieros industriales tenemos la herramienta de poder ser la bisagra de cosas entre planta y entre administración, pero que los detalles simples se pueden volver extraordinarios. Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Creo que no sé si me he excedido de tiempo, pero les voy a mandar mi video. No sé si este video ya lo has pasado, pero me lo pueden pasar. Es para que vean después de... En el año 1985, los hermanos Vicente iniciaron un emprendimiento familiar dedicado a la producción y comercialización de harinas y fideos, que con el tiempo llegó a gozar de liderazgo dentro de las empresas de producción de alimentos en Bolivia. La compañía industrial comercial Hermanos Vicente CRL, más conocida como Harinas y Fideos Famosa, está presente en todo el territorio nacional, mediante una eficaz estructura de distribución en numerosos comercios y zonas del país. Tiendas, mercados y supermercados gozan del abastecimiento de productos de alta calidad producidos en
para que la comida de todos los días sea nutritiva, deliciosa y vegana. Famosa, nutritiva y deliciosa. Les puedo decir que 3 minutos se dice poco, pero hay mucho por caminar que hemos hecho. Y con orgullo lo puedo decir, nosotros somos una empresa que estamos a niveles de afuera, es decir, en procesos, y les vuelvo a decir, con gente de acá, gente que aquí, es decir, con gente que está apostando a su trabajo, gente de todos los días, pero es todos los días el trabajar con. Los problemas son todos los días, pero que son gente comprometida con lo que están haciendo. Así que ahí pueden ver que cuando ustedes consuman fideo famosa o harina famosa, saben que hay un proceso de control de calidad que está garantizado, saben que hay todo un proceso de muchos factores para llegar a su casa, a su mesa, para poder consumir y que pues obviamente esto nos damos mano de obra a nivel nacional y obviamente eso se repercute también en los trabajos directos o indirectos que existen. Así que pues bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Quería agradecerles por el tiempo. Espero que les haya gustado. Yo solamente lo único que quería era poner lo que yo he hecho durante 25, 26 años como ingeniero industrial. Tal vez no soy muy técnico, pero bueno, es como digo, cosas simples, pero que dan resultado a la larga. Así que, muchas gracias. Ingeniero José Antonio, muchas gracias y tengo el honor de terminar cierre con usted en su gran conferencia. Nos faltaba más y al mismo tiempo quisiera invitar al estrado a su colega, mi amigo, al ingeniero Rodolfo Rivera Alcántara. Bienvenido, ingeniero, a este podio. Gracias. Por favor, tomar asiento. Buenas tardes. Es un ingeniero industrial de mucho vuelo, ¿eh? Exactamente. Así es. Docente mío de universidad, cabalmente, ¿quién iba a decir 20 años atrás que íbamos a tener la oportunidad de estar en este podio? Por favor, tomar asiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Rodolfo Alcántara es ingeniero industrial, como lo acabo de decir. Él tiene una maestría en administración de empresas y otros diplomados. Bueno, es el gerente comercial y financiero de Hermanos Vicente, de Famosa, como decía colega del ingeniero Antonio Vicente, como él lo nombró en varios momentos de su disertación. Así también ha sido ingeniero distinguido por el Colegio de Ingenieros Industriales y ha tenido otras distinciones. Sin más preámbulo, querido ingeniero José Antonio, su exposición ha creado mucha expectativa y consultas y me gustaría planteárselas a ambos y como quieran intercambiar las consultas con la experiencia que tienen ustedes en el sector. Y realmente el día de hoy ha sido una jornada bastante importante y interesante donde el resumen, creo yo, y el concepto de todas las 5 conferencias del día de hoy en los distintos sectores ha sido cómo nos ha cambiado la vida y cómo de manera resiliente y disruptiva cada uno de los sectores y el rol del ingeniero industrial ha sido tan importante para poder seguir adelante en todo el entorno. Como bien decía yo en la apertura, el rol y el factor de cambio que hemos asumido todos desde 1995 a la fecha y ahora, y de manera acelerada recientemente, ¿no? Es así que vamos a entrar un poco en materia y preguntaban, por ejemplo, cuando habla de la siembra de trigo, ¿cómo ha evolucionado el control de plagas mediante el uso de agroquímicos y qué se está haciendo para disminuir la contaminación ambiental en el consumo y la contaminación humana, obviamente, tanto en el campo como en posterior producción? ¿Qué nos pueden aclarar al respecto? Bueno, a ver, contestando a la pregunta, nosotros obviamente hemos, dentro del proceso en nuestros campos, yo tengo que hablar en los campos, pero no puedo hablar de los otros campos que no conozco. Por supuesto. Nosotros sí mantenemos, como tema de gestión, hemos replicado
no al 100% porque no hemos certificado nuestros campos para ISO, pero usamos la misma metodología. Por lo tanto, en el tema ambiental, por ejemplo, todos los bidones o todas las cosas que se utilizan como agroquímicos, porque sí se utilizan para agroquímicos, decir que no utilizarlo, pues es mentira. Hemos establecido un procedimiento en el cual se recolectan y eso se lo recoge y se lo lleva a un sector en el cual se lo recicla. Es una empresa que se encarga de reciclar. Entonces, por ahí podemos decir que el tema ambiental lo estamos manejando en nuestros campos de trigo. En el tema que me decías de fumigación, pues sí, eso es lo que hay en el mercado y nosotros no lo producimos, tenemos que comprarlo a las casas que venden los agroquímicos y eso está regulado por el gobierno, ¿no? Hay una regulación, entonces yo creo que eso lo tienen que ver esa parte, ¿no? Pero sí nosotros usamos metodologías de reciclado dentro de nuestros campos agrícolas, eso sí. Y dale. Probablemente la reflexión es que nuestra solicitud, y ahí sí, no solamente hermanos Vicentes desde el punto de vista agrícola, sino del sector, es que la regulación permita biotecnología, ¿no? Claro. Es curioso, pero algunos medioambientalistas se oponen a la biotecnología, pero es precisamente las semillas que se derivan de estas tecnologías las que van a permitir el menor uso de estos elementos agresivos al medio ambiente. Por lo tanto, el trigo en su evolución ha tenido poco mejoramiento si no es a la calidad de los productos de fumigación. Lo que va a ser drásticamente positivo es el introducir de semillas de biotecnología, porque esas semillas precisamente van a requerir menos de estos agroquímicos. Entonces, es uno de los argumentos por el cual el sector triguero propone desde hace bastantes años, no solamente para mejorar el rendimiento, esto que hablaba José Antonio, de 1.8 a 3 toneladas por hectárea, para hacer más eficiente nuestras tierras, sino para disminuir la cantidad de agroquímicos que se va a necesitar en el campo. Entonces, eso es un factor que debe saberlo quien está lejos del sector y que lo sufrimos todos los años quienes sembramos para producir. Perfecto. Y en ese sentido, dentro de lo que nos acaban de mencionar, ¿cuál es la política que toma Famosa a mediano y largo plazo para mitigar justamente lo que comentan para los impactos del medio ambiente en el uso de agroquímicos en todo caso? ¿Específica? ¿Tienen un plan de reducción en ese sentido? Concretamente nos ajustamos a las recomendaciones de los proveedores. En el caso de los agroquímicos así resulta, porque bueno, está claro de que el uso indiscriminado no solamente es que impacta negativamente en el medio ambiente, también impacta negativamente en el rendimiento de cualquier cosecha. Así es. Entonces, la aplicación inteligente, si vale el término, de los agroquímicos que son necesarios, hace que las cantidades utilizadas sean las mínimas necesarias para que la producción sea positiva. Y de igual manera, todos estos productos agroquímicos han tenido una evolución en los últimos quinquenios y décadas. No es el mismo agroquímico de hace 20 años que ahora. Evidentemente, la regulación mundial inclusive obliga a los productores a que tengan menor impacto al medio ambiente. No somos, en este caso, a pesar de ser un país chico, un basurero del mundo, si vale el término. Los productos y tecnologías que tenemos en ese sentido son las mismas que se usan al más alto nivel. También porque nuestros vecinos como Argentina y Brasil gozan de esa tecnología en cuanto a agroquímicos. Entonces Bolivia de alguna manera fácilmente puede acceder a que las casas proveedoras de agroquímicos cuenten con los mejores productos, aun cuando sabemos que tienen un grado de impacto al medio ambiente, ¿no? Así es. Excelente. Otra de las preguntas importantes, que es un factor crítico, me imagino, para ustedes, es justamente la siembra y la cosecha de su materia prima. En ese sentido, si bien nos explicaba muy bien don José Antonio, nos decía de que la capacidad de producción o de siembra para la producción y abastecer tu producción, ¿cómo está controlada o cómo está manejada el día de hoy de acuerdo a la cantidad de hectáreas
utilizadas para siembra de trigo versus la necesidad que tienen ustedes y todo el sector molinero en todo caso. A ver, como te digo, nosotros, como yo lo dije, nosotros no llegamos ni al 50% de lo que consume Bolivia, no llegamos a producirlo, ni al 50%. Entonces, obviamente, la campaña de trigo que nosotros siempre le llamamos empieza desde el momento que nosotros sembramos el trigo, pero obviamente hay que aclarar, nosotros no sembramos el 100% de lo que nosotros demandamos como industria. Tenemos que comprar a otros proveedores de trigo. Por lo tanto, la campaña de trigo empieza desde el momento en que nosotros como industria sembramos y también damos ciertas facilidades a otros proveedores para dar semilla, para comprar el trigo de antemano, y por lo tanto se termina el momento de la recolección, que es la cosecha, que es en el mes de agosto, septiembre. Entonces es la única forma en esos meses de que nosotros nos podemos abastecer de un porcentaje de lo que nosotros requerimos como industria. Más de eso no podemos hacer porque no hay más. Si hubiera más, pues obviamente compraríamos más, pero no existe. No sé si quieres poner algo más. Sí, para complementar, la frontera agrícola en Bolivia ronda el 1.000.000 de hectáreas, Sí. que tiene su máximo potencial en la cosecha de verano, que es soya, deben conocer, entre 2 o 3 millones de toneladas, porque el rendimiento es entre 2 y 3 toneladas por hectárea. En invierno se aprovecha para trigo, porque como explicaba José Antonio, este es un producto de climas templados y se aprovechan las menores temperaturas en el invierno boliviano y en esta zona del país. Y como también él mencionó, la producción máxima de trigo debe ser 250.000 toneladas, no llega a 300.000 toneladas, necesitamos 750.000, ¿no? Eso significa que la superficie sembrada en Bolivia o en Santa Cruz más concretamente no supera los 100.000 hectáreas, nada de superar. Las otras 900.000 hectáreas, algunas se vuelven a sembrar soya. Hay producción de soya en invierno, que es la menor, la más importante es de verano, pero sobre todo, como mencionaba José Antonio, es un tema de incentivos, ¿no? Como en todo negocio, para que haya mayor producción es porque tiene que haber incentivos, y los incentivos pueden venir por la dotación de semillas. De alguna manera el gobierno este último año ha querido incentivarlo pagando más por la tonelada de trigo, pero en realidad ha sido un efecto boomerang desde nuestro punto de vista, es decir, el hecho de fijarlo más alto, porque los precios es un tema conceptual de economía también, que los ingenieros industriales lo sabemos. Cuando se fijan, cuando se predeterminan, se distorsionan. La verdad, aunque nos duela decirlo, el mercado es el mejor regulador de los precios, porque ahí se establece, ¿no es cierto?, cuál es la conveniencia. Evidentemente los commodities estos últimos 2 años han venido increciendo. La soya ha subido a más de $400 la tonelada, cosa que estaba en 300 el año pasado, y eso ha generado que la economía alrededor del sector agrícola sea importante. Si nosotros seguimos dependiendo de los hidrocarburos y de la minería, está claro de que no es muy lejana nuestra visión. En cambio, en el sector agrícola sí podemos apostar más. El trigo es una oportunidad que creo que a nivel estratégico el país lo tiene que pensar, independientemente del gobierno. Yo creo que los ingenieros industriales podemos aportar mucho. Probablemente se pueda creer que lo agrícola es solamente para los agrónomos, a los empresarios, pero no es así. Habemos muchos ingenieros industriales en el sector agrícola. Quienes estén viendo, de seguro más de uno debe estar ligado o a casas de insumos agrícolas, vendedores de semillas, o empresas oleaginosas, nosotros mismos que estamos aquí, digamos. Yo en el sector comercial, José Antonio en el sector industrial, en el sistema integrado de gestión hay ingenieros industriales, en seguridad industrial hay ingenieros industriales. Eso pone de manifiesto que nuestra profesión tiene en sus manos el manejo integral, en todo caso, de muchos negocios. Y ese manejo integral es verlo a largo plazo, cómo crece, cómo le significa al país, ¿no? Entonces, independientemente, insisto, de las ideas o de los principios políticos de uno u otro gobierno, creo que hay que mirar al sector agrícola de manera estratégica, porque genera mucho más empleos, muchas más fuentes de trabajo que los otros sectores.
aquí realmente es extensivo en mano de obra, ¿no? Y es extensivo en mano de obra no solamente en el ámbito profesional, también en el ámbito de los técnicos, de los obreros, que hay mucha demanda y necesidad en Bolivia. Entonces, eso es lo que creo que hay que tomarlo en cuenta a la hora de tratar el sector agrícola, así con las deficiencias que todavía tiene y con el potencial que mencionaba José Antonio. Excelente, ingeniero Rodolfo. Hay una pregunta que hace un participante, el señor Boris Jiménez, y dice así, se las planteo. Bolivia aumentó exponencialmente la frontera agrícola porque no se aumentó la productividad por hectárea. Sí. Y si el ingreso de la agroindustria a áreas de vocación forestal o parques nacionales no implicaran a futuro impactos ambientales que disminuyen las lluvias, que aumentarán el costo de producción por el costo del agua. No sé si se deja entender claramente lo que quiere. Sí, hay una premisa ahí, me parece que hay que tomarlo con cuidado. El hecho de la agroindustria pudiese ser la industria maderera, y la industria maderera formal es la que más ha respetado la ley forestal en Bolivia, y si bien estamos lejanos a ese sector, es de conocimiento público porque estamos en la industria hace mucho tiempo. La ley forestal en Bolivia es una de las mejores del mundo. De hecho, las empresas que se han dedicado a eso en ningún caso han agredido parques nacionales ni tierras con vocación forestal. Entonces, más bien creo, insisto en el tema, de que los incentivos a la industria formal no han sido lo suficiente, porque acá industrias, y me atrevo a dar nombres, La Chonta, San José, han tenido que cerrar porque eran fábricas de producción exclusiva para Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que las fuentes donde ellos tenían eran efectivamente bosques certificados con la ley que había sido elaborado, entre otros, por la GTZ de Alemania. Entonces tenía estándares europeos a la hora de la certificación de esos bosques. En el caso nuestro de la producción agrícola, evidentemente durante los 80 ha habido una expansión de la frontera agrícola muy grande, pero este mismo gobierno ha mencionado durante el último tiempo que Bolivia tiene vocación de frontera agrícola hasta los 13 millones de hectáreas. Fíjese, tenemos 1 millón de hectáreas. Significa que bien manejado, Bolivia puede extender su producción hasta 13 millones de hectáreas. Entonces multipliquemos por los ratios que ha mencionado José Antonio, ya sea en soya o en trigo, la cantidad de soya y trigo que pudiésemos producir, ya no solo para el consumo interno, sino para exportación. El modelo más cercano es Paraguay, un país que inclusive tiene indicadores, o tenía hasta hace poco, inferiores a Bolivia, pero que es uno de los mayores productores de soya, no de trigo propiamente, pero productor de carne, superando a la Argentina, justamente porque se utilizaron mecanismos de incentivo que obviamente hacen que los volúmenes sean mucho mayores. ¿Eso qué significa? Mayores profesionales contratados, mano de obra, economía en alza. Entonces, movimiento de la economía. No habría dónde perderse, y sin necesidad de atentar con el medio ambiente, como pregunta el colega o quien está en el Congreso. En ningún caso hay que agredir los bosques o los parques nacionales, sino simplemente ejercer con eficiencia y con inteligencia los recursos naturales con los que contamos, ¿no? Y además, agregando lo que dice Rodolfo, el incrementar el rendimiento por hectárea. Vas a incrementar el incremento por hectárea, obviamente vas a necesitar menos área, digamos. Correcto. Entonces, el caso de Paraguay, por ejemplo, es un país que exporta también trigo. Por ejemplo, y nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos, por lo menos, autoconsumirnos? Es decir, abastecernos, perdón. Cubrir la demanda interna. Claro. Perfecto. Ahora, para ir terminando las últimas preguntas, y algo que no podemos dejar de preguntar, lo que bien ustedes comentaban, ¿cuál ha sido la experiencia del sector y sobre todo de Famosa desde marzo de 2020 a la fecha, con toda la situación de crisis sanitaria que hemos vivido a raíz del COVID-19? ¿Cuál es, de manera, si ya quiere saber el público, qué fue lo que eficientemente han hecho? Y sobre todo, algo que quería agregar en esta pregunta es, ¿cuál ha sido el rol del ingeniero industrial en esta situación para llevar y sobrellevarla? Bueno, ¿estás tú o yo? Empieza usted. Bueno,
yo ya lo comenté. Sí. Es decir, nosotros como ingeniero industrial, vamos a decir, en planta, buscamos la forma de ser más eficiente en los procesos, involucrando a la gente de planta a que ellos se impongan ciertos, es decir, establecer políticas de objetivos que ellos mismos que puedan ir cumpliendo, y eso nos buscar ser más, producir más y gastar menos. Eso fue la premisa, digamos, de lo que nosotros manejamos como planta en Hermanos Vicente, digamos, ¿no? Es decir, producir de tal manera de que el encargado del área que está ahí se haga dueño de la operación y que busque la forma de decir, ok, ¿cuánto vas a reducir, por ejemplo, desperdicios de envases, de masa, de horas y demás? Eso fue la política que nosotros hicimos, y bien estricta, es decir, comprometimos a la gente a que tenemos que empezar a ser racionales en los gastos y mejorar la productividad, ¿no? No sé si... Sí, teniendo en cuenta que uno de los conceptos básicos de un ingeniero industrial es el ser un administrador eficiente de procesos. La industria, creo que hablamos por nosotros, pero no dudo que muchos del sector han tenido que ser muy buenos administradores de estos procesos, que han tenido que incorporar nuevas variables, ¿no? El tema de la pandemia nos obligó a desarrollar planes de contingencias relativos a la bioseguridad. Eso no lo teníamos, está claro. Y con los recursos disponibles, porque los pocos excedentes hemos tenido que incorporar más medios de transporte. Nosotros somos una industria que no teníamos que parar las 24 horas. O sea, la cuarentena, en teoría, el resto de la población boliviana estaba quieta en sus hogares, mientras que nosotros teníamos que estar en planta produciendo las 24 horas, en turnos de 12 horas que tenemos. Y como no habían medios de transporte, por supuesto que nosotros tuvimos que incorporar, por ejemplo, rutas de transporte, alquiler de vehículos para eso, 500 personas, de las cuales llegaron a contagiarse 400, como mencionó José Antonio. Claro. El nivel de contagio en el parque industrial ha sido altísimo. Eso no se conoce porque las cifras suelen diluirse en los informes diarios. El parque industrial trabajó muchas industrias a las 24 horas. Y nosotros, eso sí creo que es una diferencia respecto a otros vecinos, sí introdujimos algo que fue algo después reconocido a nivel mundial, el hecho de adelantarse con las pruebas de control. Hermanos Vicente invirtió casi cifra cercana al 1 millón de bolivianos comprando del mercado pruebas, de tal manera que no esperábamos a que nuestros empleados, funcionarios, colaboradores se reporten como enfermos, sino antes, porque la cantidad de asintomáticos ha sido bárbara. Correcto. Entonces nosotros al ingreso de la planta, cada inicio de semana hacíamos pruebas generales. Eso nos permitió identificar a los que estaban contagiados y a sus casas, la cuarentena, el aislamiento y todo eso. Esa política es fruto de sentarse a pensar, como nos obliga la ingeniería y en todo caso la industrial, a pensar cómo hacemos mejor esto, de tal manera que los recursos que disponíamos los utilizábamos de la mejor manera. Teníamos una responsabilidad, finalmente, somos una empresa de alimentos, digamos. Entonces, la continuidad del negocio es clave, por supuesto, para la empresa, pero también para la sociedad que necesitaba, y como ustedes vieron cuando empezaron a abrirse los mercados, cómo la gente se abarrotaba a la hora de proveerse. Bueno, la única manera que hubiera habido producto era que lo produjéramos nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta original, y que creo que nos importa a todos los que estamos aquí presentes, es el hecho de que, más que nunca, los conceptos básicos de la ingeniería industrial, que es la administración eficiente de esos procesos orientados a la productividad, están más vivos que nunca. Somos tan importantes como el médico, la enfermera, los que estuvieron en la primera línea de la pandemia. También estuvimos en la segunda línea, profesionales como nosotros, para pensar bien las cosas, para hacerlas mejor. Y bueno, ahora todavía, a pesar de que no se han ido los coletazos de esta pandemia, creo que nos sigue planteando la carrera, la profesión, un gran desafío, ¿no? El hecho de ser no solamente en una orientación industrial, sino en tantos otros sectores, medioambiental, de seguridad, calidad y todo eso, ¿no? Seguimos siendo, por lo menos para Bolivia,
una respuesta profesional que se adecua muy, muy bien a las necesidades de este país. Excelente, de verdad que muy buena reflexión de cierre, ingeniero Rodolfo. Con esto yo doy por cerrado la participación del ingeniero José Antonio. Muchas gracias, excelente exposición, para la cual un aplauso del público presente y me imagino de todos los participantes. Al ingeniero Rodolfo, realmente muchas gracias, espectacular, y nuevamente, profesor, es un placer para mí tenerlo en este podio. Gracias. Con eso quisiera entregarle este presente a José Antonio de parte del CONAIN para que lo tenga siempre. Ah, caray. Pequeño detalle. Gracias, muy amable. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Ok. Ingeniero Rodolfo. Gracias, Mauricio. Gracias. Felicidades. No, a usted. Bien, felicidades. Vamos para la siguiente. Bueno, con el cierre de esta conferencia, a todos los asistentes que nos han acompañado durante todo el día en las distintas conferencias, de verdad que, como dije ahora en la mañana, espero que haya sido totalmente de su agrado, muy beneficioso y que marque a todos un gran lineamiento en sus futuras carreras, puestos y labores. Quédense con la reflexión de cada uno de los conferencistas, sobre todo la final, de que el ingeniero industrial realmente, yo leía alguna vez que decía, el ser ingeniero es muy bueno, pero ser ingeniero industrial es mucho mejor. Con eso despido a todos ustedes. Hasta mañana, los esperamos 8:30 que empezamos la primera conferencia. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego. Mucho, Mauricio.